Ya conocéis la primera ley de Kirchhoff, que la hemos visto en el vídeo anterior. En este vídeo vamos a presentar la segunda ley básica del análisis de circuitos, que es la segunda ley de Kirchhoff, también conocida como ley de las tensiones. Para entender bien esta ley, antes es necesario introducir un concepto, el concepto de malla de un circuito. Para entender el concepto de malla de un circuito, previamente necesitamos saber lo que es un lazo en un circuito. Y antes de conocer lo que es un lazo en un circuito, hemos de conocer lo que es una rama de un circuito. Vamos pues a definir estos tres conceptos básicos. Comenzamos con el concepto de rama. Una rama no es más que un elemento o grupo de elementos que están conectados al resto del circuito mediante dos terminales. Una rama la podemos ver como un conjunto de elementos que van de un nudo del circuito a otro nudo del circuito. Por ejemplo, en este circuito de ejemplo que tenéis aquí tenemos un nudo y aquí tenemos otro. Pues todo esto que tenéis aquí sería una rama. Aquí tendríamos una rama. Más ramas en este circuito. Pues por ejemplo aquí tendríamos otra. Esto es un nudo y esto es otro nudo. Pues aquí tendríamos otra rama. Más ramas del circuito. Otra. Esta de aquí. Más ramas del circuito. Otra rama por aquí. Más ramas. Más ramas. Más ramas. Sencillo, ¿no? Ya tenemos todas las ramas de este circuito identificadas. Si hemos entendido lo que es una rama, que es muy sencillo, un conjunto de elementos conectados que van de un nudo a otro nudo, vamos a entender fácilmente el concepto de lazo. Un lazo no es más que una agrupación de ramas que forman una línea cerrada. Venga, pensad en este circuito de ejemplo de aquí arriba, qué ramas podríais unir de tal manera que al final nos quedara una trayectoria cerrada en el circuito. A mí, por ejemplo, se me ocurre pues unir esta rama de aquí con esta y con esta, y aquí tendría una trayectoria cerrada, lo que se llama un lazo. Más lazos que yo podría tener aquí, si uno, por ejemplo, esta rama con esta, con esta, con esta, con esta y con esta, tendría aquí un lazo más grande. Más ejemplos de lazos, pues por ejemplo, este otro que tenéis aquí. ¿Existen más lazos en este circuito? Pues si yo uno, pues por ejemplo, esta rama con esta y con esta, tendría pues un lazo aquí. ¿Vale? Muy sencillo. Bien, ya conocemos el concepto de lazo. Vamos ya a introducir el concepto de malla. Una malla no es más que un lazo que en su interior no contiene ningún otro lazo. Venga, de los tres lazos que tenéis aquí representados, este y este, pensad cuál de ellos sería una malla. Obviamente, el lazo de fuera no puede ser una malla porque en su interior tiene más lazos. Tiene este lazo y tiene este otro. Este lazo de aquí, este lazo que veis aquí, tampoco podría ser una malla porque en su interior tiene otro lazo. Sin embargo, este lazo de aquí pequeñito, veis que en su interior ya no tiene ningún otro lazo. Pues por tanto, este lazo sí que es una malla. Venga, pensad aquí cuántas mallas habría en este circuito. Pues obviamente, aquí tenemos una malla. Tendríamos la malla 1, aquí tendremos otra malla, la malla 2, y aquí tendríamos otra malla, la malla 3, no hay más. ¿Vale? Por tanto, este circuito tiene 3 mallas. Ya conocemos lo que es una malla, ya podemos enunciar la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de todas las tensiones o diferencias de potencial a lo largo de cualquier trayectoria cerrada de un circuito es, en todo momento, 0. Vamos a verla con un ejemplo. Venga, supongamos que estos son puntos de un circuito. Tenemos un circuito con un punto A, con un punto B, con un punto C, con un punto D y con un punto E. Y aquí tenemos representadas las tensiones o diferencias de potencial entre, pues por ejemplo, el punto A y el punto B, que es una tensión que llamamos U1, el punto B y el punto C, que es una tensión que llamamos U2, el punto C y el punto D, que es una tensión que, bueno, el punto D y el punto C, que es una tensión que llamamos U3. Si os fijáis, cada una de estas tensiones tiene indicado cuál es el punto de mayor potencial. Como comenté en el tema anterior, esto es básico y vital cuando trabajamos con tensiones. Hemos de indicar siempre dónde está el más de la tensión, porque si no, la segunda ley de Kirchhoff no tiene ningún sentido. Por tanto, aquí tenemos pues tensiones entre diversos puntos de este circuito. Vamos pues a enunciar la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de las tensiones, en este circuito. Vamos a suponer una trayectoria cerrada de este circuito, pues por ejemplo la que forman los puntos A, B, C, D, E y volvemos otra vez al punto A, esta trayectoria de aquí.
Vamos ahora a recorrer este circuito pues siguiendo esta trayectoria y vamos a aplicar aquí la segunda ley de Kirchhoff. Yo lo voy a hacer de tal manera que si voy recorriendo y entro por el más de una tensión, esa tensión la voy a poner con el signo que tenga, no le voy a cambiar el signo. Por el contrario, si entro por el terminal opuesto, que será el terminal menos, pues aquí tengo el más y el menos estará aquí, por ejemplo, en la tensión 1, en ese caso le voy a cambiar el signo a esa tensión. Entonces, en este caso, para ir del punto A al punto B, aquí tengo la tensión U1. Como entro por el más de la tensión, pues pongo más U1. Ahora voy del punto B al punto C y entro por aquí. Entro por el más de la tensión, pues pongo más U2. Voy del C al D y entro en este caso, no entro por el más, sino que entro por el menos de U3. Pues le cambio el signo, menos U3. Y ya estoy en el punto D y ahora voy al punto E y entro por el más de U4, pues más U4. Ya estoy en el punto E y ahora voy al punto A otra vez y entro por el menos de U5, pues por tanto menos U5 y esto es igual a 0. Pues ya tengo enunciada la segunda ley de Kirchhoff en esta trayectoria cerrada. Otra trayectoria cerrada, por ejemplo la que forman los puntos A, B, E y A otra vez, ¿no? Yo puedo ir del punto A al B, del B al E, del E al A. ¿Cómo sería aquí la segunda ley de Kirchhoff? Venga, antes de verlo, intentad enunciarla vosotros en vuestra casa, en papel. Bueno, pues la segunda ley de Kirchhoff sería en este caso esta. Voy del punto A al punto B. Por tanto, entro por el más de la tensión 1, pues más U1. Estoy en el punto B y voy al punto E y entro por el más de esta tensión que es U6. Pues por tanto, más U6. Ya estoy aquí, ¿no? Y ahora estoy en el punto E y vuelvo al punto A y entro por voy a través de la tensión U5 y entro por el menos, pues menos U5, le cambio el signo a la tensión U5. Voy con otra trayectoria cerrada, la que forman los puntos B, E, D, C y B otra vez, ¿vale? Por tanto voy a hacer este recorrido de aquí. En este caso, ¿cómo sería la segunda ley de Kirchhoff? Pues la que veis aquí. Para ir del punto B al punto E, tengo la tensión U6. La tensión U6 entro por el más, pues más U6. Estoy en el punto E y voy al punto D. Y tengo la tensión U4 y entro por el menos de la tensión U4, pues menos U4. Estoy en el punto D y voy al punto C y entro por el más de la tensión U3, pues más U3. Y estoy ya en el punto C y vuelvo al origen, al punto B. Y entro pues por el menos de la tensión U2, menos U2. Y esto igual a 0. Ya tengo pues la segunda ley de Kirchhoff enunciada en esta trayectoria cerrada. Una consecuencia de la segunda ley de Kirchhoff es que si yo voy de un punto a otro del circuito por dos caminos diferentes, la suma de las tensiones tiene que ser exactamente la misma. Salgo un momento para resetear el dibujo y vuelvo otra vez a entrar, ¿vale? Venga. Voy a ir ahora del punto A al punto D, del punto A al punto D. ¿Cuántas formas posibles, cuántos caminos se os ocurren para ir del punto A al punto D? Pues un montón, ¿vale? Un camino podría ser este, por ejemplo. Otro podría ser este, por ejemplo. Más caminos, yo podría ir, por ejemplo, de aquí al B, del B al E, del B al C y del C al D otra vez. Hay un montón de caminos posibles y así más, ¿no? Entonces, una consecuencia de esto es que si yo sumo las tensiones de los puntos A y D por el camino que las sume, ese resultado tiene que ser el mismo. Por ejemplo, si yo voy del punto A al punto D por este camino de aquí, que parece bastante directo, pues yo vendría por aquí y entraría por el más de 1, más U1. Estoy en el punto B, y entro por aquí más U2. Estoy en el punto C y entro por aquí menos U3. ¿Vale? Esto ya estoy en el punto D. Si ahora voy del punto A al punto D por otro camino, pues por ejemplo por aquí, más U5, por aquí, vengo por aquí, menos U4, ya estoy en el punto D otra vez. Pues la suma de estas dos tensiones será igual a la suma de las tres tensiones de antes. Si yo voy por otro camino distinto, el que os propongo aquí, pues de A a E más U5, luego de E a C menos U7, bueno, no, perdonad, más U7, que está aquí el más, perdonad, ¿vale? Más U7, y luego de C a D menos U3, que es lo que tenéis aquí, pues esa suma de esas tres tensiones me dará exactamente lo mismo. Es decir, que yo da igual el camino que coja en un circuito electrónico, que la diferencia de potencial entre dos puntos de ese circuito va a ser siempre la misma. Y esto es una derivada de la segunda ley de Kirchhoff. Vamos a ver un ejemplo con un circuito, bueno, real, ¿vale? Bueno, primero vamos a ver este ejemplo que tenéis aquí, ¿vale? Aquí tenemos este circuito y yo aquí he enunciado la segunda ley de Kirchhoff sobre este circuito.
Si enuncio sobre este circuito la segunda ley de Kirchhoff, por ejemplo, cojo esta malla de aquí. Es que una malla no es más que una trayectoria cerrada, la que veis aquí. Elijo un sentido como el positivo, el que os he marcado aquí, este, ¿vale? Y voy recorriendo la malla así, en este sentido. Empiezo, pues, por ejemplo, recorriendo la malla, no voy en este sentido, entonces vengo por aquí y vendría por aquí. Entonces entro por aquí, por R2. Como entro por el más de la tensión, pues la tensión en R2 la pongo pues como con el signo que tenga, más la tensión en R2. Vengo por aquí y ahora tengo aquí R4, la tensión en R4. Como entro por el más de R4, pues la pongo con el signo que es más tensión en R4. Y vengo por aquí y tengo R3, y como en R3 entro por el menos, porque el más está en el otro lado, yo voy en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj recorriendo esta malla. Como entro por el menos, pues le cambio el signo, menos VR3, y esto es igual a 0, ¿vale? Pues ya tengo enunciada la segunda ley de Kirchhoff en esta malla. Otra malla, esta de aquí, ¿vale? En esta malla tengo 1, 2, 3 y 4 componentes, por tanto voy a tener 4 tensiones, una por cada uno de estos componentes. Elijo un sentido para recorrer la malla, en este caso he elegido el sentido contrario a las agujas del reloj, este, y empiezo a recorrerla por la tensión en R6, por aquí. Como entro por el más está aquí abajo, como entro por el más, no le cambio el signo, más tensión en R6. Vengo por aquí y tengo la tensión en R4. Como entro por el más, no le cambio el signo, más la tensión en R4. Y vengo por aquí. La tensión en R5, como entro por el más, no le cambio el signo, más tensión en R5. Y ya casi he terminado, porque me falta un último componente, este, que es una fuente de tensión, ¿vale? El más está arriba, por tanto el menos está abajo. Como entro por el menos, pues aquí pongo menos eje, ¿vale? Que es el valor de esta, es menos eje 2, ¿vale? Que es el valor de esta fuente de tensión que tenéis aquí. Y por último tengo esta tercera malla, esta malla de aquí, que tengo 1, 2, 3 y 4 componentes, por tanto 4 tensiones distintas. Voy recorriendo la malla en el sentido de las agujas del reloj en este caso, ¿vale? Empiezo por R1, como entro por el más de la tensión, más sube R1. Llego a R3, como entro por el más sube R3. Llego a R5, como entro por el más sube R5. Y llego ya a la fuente. El más está arriba, por tanto, como entro por abajo, entro por el menos. Pues le cambio el signo menos eje, que será el valor de la fuente. 15 voltios, 20 voltios, 30 voltios, lo que valga. Vamos ahora a resolver, venga, este pequeño circuito de aquí, que siempre se ve mejor cuando ponemos números a las cosas, sobre todo cuando estamos empezando. Nos dicen que tenemos aquí un circuito del que conocemos una serie de tensiones. Pues, por ejemplo, sabemos que en la resistencia R2 la tensión entre este punto y este punto, los dos extremos de la resistencia, ¿vale?, es de 3 voltios. En la resistencia R4 la diferencia de potencial entre este punto y este punto es de menos 5 voltios. En la fuente de tensión, el potencial entre este punto y este punto es de 12 voltios. En esta resistencia R5 la diferencia de potencial entre este punto y este punto es de 5 voltios. Y en esta fuente de aquí, pues la diferencia de potencial entre este punto de aquí, que es donde está el más, y el de abajo, pues es 9 voltios. Entonces, me dicen aquí que obtenga el valor de las tensiones entre los bornes de cada componente con respecto al nudo de referencia, ¿vale?, aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Es decir, que aquí me dan una serie de tensiones en algunos componentes y me piden que calcule el resto de tensiones. Venga, ¿cómo podríamos hacer esto? Pensad un momento. En este circuito podéis ver que tenemos 3 mallas, ¿no? ¿Tenemos alguna malla donde conozcamos las tensiones en todos los componentes menos en uno? Esta de aquí, ¿no? En esta malla tiene 4 componentes. La resistencia R5, la resistencia R4, la resistencia R6 y esta fuente de tensión. Y conocemos la tensión en todos ellos menos en 1, menos en R6. Pues vamos a calcularla. Yo me pongo aquí la tensión que quiero calcular. Pongo el más donde quiera, ¿vale? Lo puedo poner arriba o abajo. Esto es indiferente. Si lo pongo arriba, pues la tensión tendrá un signo. Que lo pongo abajo tendrá el signo contrario. Pero tan válido es una cosa como la otra. Entonces, elegís el más de la tensión que vamos a calcular donde queráis. Yo lo he puesto arriba. Que lo queréis poner abajo, perfecto. Os saldrá lo mismo con el signo cambiado. Y llamo a esta tensión VR6, que es la tensión que voy a calcular. ¿Cómo? Pues la voy a calcular aplicando la segunda ley de Kirchhoff en esta malla de aquí, ¿vale? En esta malla de aquí. Venga, elijo un sentido para recorrer la malla, por ejemplo el de las agujas del reloj. Si elegís siempre este, así no os liáis. Y empezamos a recorrer la malla. Venga, yo empiezo por aquí a recorrer la malla, en el sentido de las agujas del reloj. En R5, ¿qué entro? ¿Por el más o por el menos de la tensión?
¿Por cuál entro? ¿Por el más o por el menos? El más está arriba y yo entro por abajo, por tanto entro por el menos. ¿Qué tengo que hacer? Cambiarle el signo a esta tensión, menos 5 voltios. Me vengo por aquí ahora y llego ya a R4. ¿Y por R4 qué entro? ¿Por el más de la tensión o por el menos? Entro por el más. Como entro por el más, no le cambio el signo. Pues por tanto, más menos 5 voltios, es decir, menos 5, ¿vale? No le cambio el signo. El que tenga que es negativo, pues se queda negativo. Que es positivo, pues se queda positivo. Y llego ya aquí a la resistencia R6, que es la resistencia donde yo quiero obtener la tensión. Yo me he definido aquí mi incógnita, que es la tensión en R6. Como veis, entro por el más de la tensión en R6. Por tanto, aquí pongo más tensión en R6, positivo. Y vengo por aquí y llego a la fuente de tensión y entro por el más de la fuente de tensión. Como entro por el más de la fuente de tensión, pues lo que valga la tensión, que son 12 voltios, no le cambio el signo, más 12 voltios. ¿Vale? El signo que tenga. Y ya, si os fijáis, vuelvo a R5, que ya la he puesto. Pues ya está, ¿vale? Esto lo igualo a 0, que es lo que me dice la segunda ley de Kirchhoff, que en una trayectoria cerrada la suma de todas las tensiones es igual a 0. Y aquí despejo la tensión en R6. Menos 5, menos 5, menos 10, más 12 son más 2. Si esto lo paso al otro lado, pues menos 2 voltios. Pues ya tengo la tensión en R6 con valor menos 2 voltios. Si yo hubiera puesto el más abajo, me hubiera salido más 2 voltios. Es un buen ejercicio que repitáis esto, pero ponéis ahora la tensión en R6 con el más abajo y veréis que os da más 2 voltios. Tan válido es una cosa como la otra. Tan correcto es decir que la tensión en R6 son menos 2 voltios con el más arriba, como decir que la tensión en R6 son más 2 voltios con el más abajo. Es lo mismo e igual de válido. Venga, vamos a sacar la tensión en otros elementos, pues por ejemplo en la resistencia R3 que tenéis aquí. Si os fijáis en esta malla de aquí arriba tenemos tres componentes, R2, R4 y R3. De aquí conocemos las tensiones en R2 y en R4, pero desconocemos la tensión en R3. Por tanto, estamos en condiciones de sacar la tensión en R3 aplicando otra vez la segunda ley de Kirchhoff, en este caso a la malla de aquí arriba. Vamos a definir un sentido para recorrer la malla. Yo el de siempre, el de las agujas del reloj. Y voy recorriendo la malla. Y empiezo, pues por ejemplo, por aquí, por R2. ¿Qué entráis? ¿Por el más o por el menos de la tensión? Obviamente entramos por el menos de la tensión, pues por tanto le cambiamos el signo a la tensión, que era 3 voltios, pues menos 3 voltios, porque entramos por el menos. Y vengo por aquí y llego a R4. ¿Y por R4 qué entráis? ¿Por el más o por el menos? Pues obviamente el más está en este lado, ¿no? Y entramos por el menos. Pues como entramos por el menos, hay que cambiarle el signo. Si era menos 5 voltios, pues pasa a ser más 5 voltios. Menos 5 voltios, que es más 5 voltios. Y llego ya aquí a la tensión en R3. Y, ostras, no me he definido, ¿no? Mi incógnita. Pues venga, me la voy a definir. Me la voy a definir, pues por ejemplo, me voy a poner el más en este lado, ¿vale? Que lo queréis poner en el otro, no hay ningún problema. Os saldrá la tensión, pero con el signo cambiado. Es igual de válido. Y llamo esta tensión VR3. Como entro por el más, porque me he definido el más en este lado, pues pongo aquí más VR3. Y esto lo igualo a 0. Esto lo igualo a 0 y despejo aquí la tensión en R3. Si despejo la tensión en R3, pues aquí tengo, ¿no?, que menos 3 más, bueno, menos 3 menos 5, es decir, más 5. Tengo aquí que estos son 2. Si lo paso al otro lado, serán menos 2 voltios también, en este caso, ¿vale? Pues la tensión en R3 vale también menos 2 voltios. Venga, ¿qué componente me falta ahora por averiguar su tensión? Aquí tengo R5, que sé la tensión. Tengo esta fuente de tensión, que sé la tensión. R1, ¿sé la tensión? No lo sé. Pues venga, voy a sacarlo. Voy a sacar la tensión en R1. Para ello, pues me voy a definir aquí. Bueno, voy a salir un momento otra vez, ¿vale? Para que se borre la pantalla y así la tengo limpia otra vez. Me voy a definir la tensión en R1, pues por ejemplo con el más arriba. ¿Que lo queréis hacer con el más abajo? Pues hacerlo con el más abajo. Y ahora voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, donde en la malla a la que pertenece R1, esta de aquí que tiene 1, 2, 3 y 4 componentes. ¿Vale? Entonces voy a ir recorriendo esta malla en el sentido de las agujas del reloj. En el sentido de las agujas del reloj. Bien, de antes tengo que la tensión aquí era menos 2 voltios, ¿vale? Con el más aquí. ¿Vale? Menos 2 voltios, es lo que nos ha salido antes. Entonces, bueno, voy a empezar a recorrer esta malla, ¿vale? Empiezo, pues, por ejemplo, pues por aquí, ¿vale? Por la tensión en R3. Y entro, como veis, el más está en el lado derecho y yo entro por el lado izquierdo, ¿no? Pues como entro por el lado izquierdo hay que cambiarle el signo. Menos 2 voltios, es decir, más 2 voltios.
Me vengo por aquí y ahora entro a R5 y entro en este caso por el más de la tensión, pues más 5 voltios. Me vengo por aquí y llego a la fuente, ¿vale? Y en la fuente el más siempre está en el terminal largo de la fuente, ¿vale? En este caso el terminal largo es el de arriba, por tanto yo entro por el terminal pequeño que es el de abajo, que por tanto entro por el menos de la tensión. Como entro por el menos de la tensión, ¿qué hay que hacer? A estos 9 voltios cambiarles el signo. Como son positivos, los pongo negativos, menos 9 voltios. Y llego ya a R1 y entro por el menos de R1. Pues en este caso R1, ¿qué hago? Cambiarle el signo, menos la tensión en R1. Y esto lo igualo a 0. Y ya puedo aquí despejar la tensión en R1, que esto me sale menos 2, que son más 2, más 5 son más 7, menos 9 son menos 2, ¿vale? Menos 2, entonces paso VR1 al otro lado y esto me sale otra vez también menos 2 voltios. En este caso es una casualidad, ¿vale? Que todo nos haya salido menos 2 voltios. Es una casualidad, pero no tiene por qué ser así, ¿vale? Pues las tensiones no tienen por qué ser las mismas, ¿no? Porque estoy aplicando la segunda ley de Kirchhoff en 3 sitios distintos, ¿vale? En 3 sitios distintos. Venga, vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Tenemos aquí este circuito, este que veis aquí, ¿vale? Leed este circuito con detenimiento, podéis pausar el vídeo e intentar hacerlo vosotros. Tenemos este circuito y conocemos una serie de tensiones, que en este caso no nos las dan puestas, sino que nos las dan indicadas. Entonces, nos dicen que, sabiendo estas tensiones, vamos a obtener el valor del resto de tensiones que tenemos aquí. Pues lo primero que tenéis que hacer es estas tensiones que están aquí, colocarlas en el circuito. Aquí, ¿qué valor de tensión conocemos? Conocemos la tensión entre A y B, que son 2 voltios, ¿vale? Entre A y B es la tensión en R4. Aquí tenemos A, aquí tenemos B, ¿no? Entonces, sabemos que son 2 voltios. ¿Dónde está el más? Pensadlo. El más está en el primer término, ¿vale? Como vimos en el tema 1, en el A. Entonces, el más está en el lado del A, aquí, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esos que son 2 voltios, con el más en el lado del primer término. ¿Vale? Si sube a B, pues el más está en el lado del A. Más tensiones que tenemos aquí. Tenemos la tensión en R6, ¿vale? Que es entre D y A. Nos dicen que la tensión entre el punto D y el punto A, que es esta, no son 2 voltios. Entonces, ¿el más dónde está? En el primer término siempre, en el punto D. Pues por tanto, como el punto D está abajo, el más estará abajo. ¿Vale? Y aquí tendremos 2 voltios, así, con esta polaridad. Sabemos eje. Eje es la tensión de la fuente, que son 6 voltios. Pues estos son 6 voltios, aquí. Y sabemos la tensión entre C y D también. Entre C y D. Los puntos D y D es la tensión en R1, ¿no? Como nos dicen la tensión entre C y D, el más estará en el primer término, en C. Y es de menos 2 voltios. Con el más arriba son menos 2 voltios, ¿vale? Que es lo que nos dicen aquí. Nos falta únicamente por poner la tensión entre el punto A y el punto 0. Si os fijáis, la tensión entre el punto A y el punto 0 no corresponde con ningún elemento. Es simplemente la tensión entre 2 puntos del circuito. Pues bueno, no pasa nada, ¿vale? La indicamos aquí tal cual, ponemos el más en el primer término, que es el punto A, y sabemos que de este punto del circuito a este punto del circuito, que comprende varios elementos, aquí tenemos una tensión de 3 voltios. Venga, vamos a intentar sacar los valores del resto de tensiones que tenemos en este circuito. Venga, a ver si somos capaces. Aquí nos hemos de fijar en qué trayectorias cerradas tenemos, ¿vale? Hemos de fijarnos aquí, pues eso, ¿no? En qué trayectorias cerradas tenemos. Si os fijáis, en los puntos B, A y O forman una trayectoria cerrada, ¿no? Porque yo puedo ir del B al A, del A al O y del O al B otra vez. En esta trayectoria cerrada yo conozco la tensión del punto B al punto A, que es la tensión en R4. Conozco la tensión del punto A al punto O, que son 3 voltios. Y me falta la tensión en R5. Pues por tanto yo la puedo calcular la tensión en R5. ¿Cómo? Aplicando pues la segunda ley de Kirchhoff. Me defino un sentido para girar, el de las agujas del reloj. Y voy recorriendo pues esta trayectoria cerrada B, A o B de manera en ese sentido. Empiezo por aquí, por ejemplo. Podéis empezar por donde queráis, ¿eh? Entonces, empiezo por la resistencia R4. Como entro por el menos de la tensión, le cambio el signo al valor de la tensión. Menos 2 voltios. Como es positivo, se lo pongo negativo. Y entro ahora por el punto A. Vale, entro por el punto A y entro por el más de la tensión. Pues por tanto, más 3 voltios. No le cambio el signo. Y llego ya aquí a la tensión que yo quiero saber, ¿vale? Entonces me tengo que definir la polaridad de esta tensión. Pues le pongo, por ejemplo, el más arriba y le llamo tensión en R5. Como entro, estoy recorriendo así la malla, entro en este caso por abajo, ¿no? Entro por el menos. Entonces le cambio el signo, menos VR5. Esto igual a 0, ¿vale? Despejo aquí VR5.
Si despejo aquí VR5, esto me queda que esto es igual a 1 voltio. Pues ya tengo la tensión en la resistencia R5, que es 1 voltio. Venga, más tensiones que tenemos por aquí. Más tensiones que tenemos por aquí. Si os fijáis, aquí, en esta malla de aquí, la malla C, D o B, yo tengo la tensión en R1, tengo la tensión en esta fuente, tengo la tensión en R5 y me falta la tensión en R3, pues tengo todas menos una, ¿vale? Pues venga, vamos a sacar la tensión en R3, nos definimos pues es la polaridad, la que queramos. Yo pongo el más en este lado, por ejemplo, ¿vale? Y voy a calcular la tensión en R3. Aplico otra vez la segunda ley de Kirchhoff. Me defino un sentido como el positivo, este por ejemplo, y voy recorriendo esta malla en este sentido. Empiezo, yo qué sé, pues por ejemplo por aquí, por la tensión en R5, ¿vale? La que le acabo de calcular, como entro por el más, no le cambio el signo, valía 1 voltio, ¿no? Pues más 1 voltio, más 1 voltio. Y sigo recorriendo y vengo y entro por aquí, llego por la fuente y entro por el menos. Como entro por el menos, le cambio el signo. Era más 6, pues menos 6 voltios a la tensión de la fuente. Y llego al componente R1 y entro otra vez por el menos, ¿vale? Porque el más está arriba. Como vengo por aquí, entro por el menos. Pues por tanto hay que cambiarle el signo. ¿Vale menos 2 voltios? Pues menos 2, es decir, más 2 voltios. Y ya llego aquí a la tensión en R3 y entro por el más. Pues más la tensión en R3. Igual a 0. Despejo la tensión en R3 y esto me da igual que estos son pues 1 menos 6, pues menos 5 más 2, pues menos 3. Y si lo paso al otro lado sumando, pues 3 voltios. La tensión en R3, por tanto, me sale 3 voltios. Ya tengo pues la tensión en R3. En esta malla de aquí arriba tiene 3 componentes, ¿no? R4, R3 y R2. La tensión en R4 la sé, la tensión en R3 la sé, la tensión en R2 no la sé, pues voy a calcularla. Me la defino por aquí, pongo VR2, pongo el más donde yo quiera, ¿vale? En el lado que quiera, y aplico otra vez la segunda ley de Kirchhoff, ¿vale? Me defino un sentido para recorrer la malla, por ejemplo este, y voy recorriendo la malla. Voy a empezar por cambiar por aquí, ¿vale? Recorriendo la malla. Llego por AVR2 y entro por el más, ¿no? Pues lo pongo tal cual, sin cambiarle el signo, más VR2. Y me vengo por aquí, a R4 y entro por el más, pues no le cambio el signo, son 2 voltios, pues más 2 voltios, ¿no? Sin cambiar el signo. Y llego por aquí, ¿vale? Llego a R3 y en R3 entro por el menos. Entonces hay que cambiarle el signo. La tensión en R3 la acabo de calcular, era 3 voltios, pues por tanto menos 3 voltios igual a 0. Despejo la tensión en R2 y esto me saldría menos 1 y lo paso al otro lado, pues más 1, 1 voltio, la tensión en R2. Ya tengo la tensión en R2 también, solo me falta una tensión. ¿Cuál? Esta, ¿vale? Esto es una fuente de tensión, cuyo valor, que tiene un valor que yo desconozco. Entonces vamos a calcular también la tensión de esta fuente de aquí. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay muchas formas. Podemos coger esta malla, que tiene R5, R4 y R6. Sabemos la tensión de los tres. Y nos falta la de este, ¿no? La del cuarto elemento. Pues por tanto es muy fácil de hacer. Repetimos lo mismo. O otra forma de hacerlo es que yo sé la tensión entre el punto A y el punto E. Entonces yo aquí tengo una trayectoria cerrada. Del A al O, del O al D y del D al A tengo una trayectoria cerrada. Yo sé la tensión entre el A y el O. Me falta la tensión pues, de la fuente y la tensión en la resistencia la sé. Por tanto aquí tengo 3 elementos. Un poquito más fácil, pues yo voy a utilizar pues, bueno, esos 3 elementos, ¿vale? Para sacar la tensión en esta fuente de aquí. Yo os recomiendo que lo hagáis pues también de la otra forma para ver que da exactamente lo mismo, ¿vale? Y aplico la segunda ley de Kirchhoff. Voy recorriendo la malla en el sentido de las agujas de reloj y voy a empezar, pues por ejemplo, recorriendo la malla pues por esta resistencia, por la resistencia R6. Entro por el menos de la tensión, ¿vale? Como valía 2 voltios, pues menos 2 voltios. Ya he recorrido R6 y ahora llego a la fuente y con la fuente entro pues por el positivo, ¿no? Como entro por el positivo pues pongo más lo que sea, ¿no? Más eje 2, ¿vale? Que es la tensión, como hemos llamado a la tensión en esta fuente que desconocemos cuál es. Y venimos por aquí, ¿vale? Y ahora entramos, pues vamos del punto O al punto A y entramos por el negativo porque el positivo de esta tensión está aquí arriba, por tanto le cambiamos el signo, en vez de 3 voltios menos 3 voltios. Ya estamos en el punto A y volvemos otra vez a la resistencia R6 que ya la hemos puesto, pues por tanto hemos acabado de recorrer la trayectoria cerrada. Esto lo igualamos a 0 y despejamos aquí ya la tensión en la fuente de tensión. Si hacemos esto, despejamos esto y estos son 5 voltios. Por tanto, circuito completamente resuelto, ¿vale? Ya tenemos todas las tensiones en todos los componentes completamente resueltas. Bueno, pues ya hemos visto cómo utilizar la segunda ley de Kirchhoff para sacar tensiones en los diferentes elementos de los circuitos.
Es importante que entendáis bien tanto la primera como la segunda ley de Kirchhoff, porque van a ser la base de los métodos sistemáticos de análisis de circuitos que veremos en este tema más adelante.